El espacio era la última frontera del hombre. Partiendo de su pequeño hogar en un futuro lejano, un minúsculo mármol azul en la inmensidad infinita del cosmos, la humanidad había aspirado desde hace mucho tiempo a alcanzar las estrellas. Y una vez que fue posible gracias a la tecnología avanzada, era solo cuestión de tiempo antes de que buscaran construir un nuevo hogar en el más allá. Muchos planetas eran inhóspitos. Sus climas eran demasiado cálidos o fríos, su gravedad demasiado débil o intensa, sus atmósferas irrespirables, que no podían albergar vida, o al menos, la vida tal como la conocíamos. Pero algunos mundos eran prometedores. Vacíos y sin vida, pero maduros para ser tomados, una modesta terraformación planetaria. Con un pequeño ajuste y algunas herramientas a su disposición, los nuevos planetas podrían adaptarse para mantener un ecosistema terrestre, un bioma poblado por organismos transportados de la Tierra, que eventualmente podría sustentar a sus futuros colonos. Y así, comenzó uno de los proyectos más ambiciosos de la humanidad, la siembra de vida en mundos terraformados, un arduo proceso que tardó décadas en completarse y abarcó el trabajo de muchas generaciones. Un lapso de tiempo que parecía dolorosamente largo y lento desde una perspectiva humana, pero en el esquema geológico de las cosas, solo fue un mero abrir y cerrar de ojos en una escala de tiempo mucho mayor e incomprensible. Uno de esos planetas que se terraformó fue HP 02017, un planeta similar a la Tierra que orbita alrededor de la estrella principal de un sistema binario. Su estrella principal amarilla, HP Alpha, tenía aproximadamente la misma masa y temperatura que el Sol de la Tierra, pero se desplazó a través de la galaxia no sola, sino con una compañera naranja, HP Beta, que orbitaba mucho más lejos. Aunque tenía más de la mitad del tamaño de su compañero cósmico, estaba muy distante como para parecer una mancha naranja brillante en el cielo HP 02017, y lo mismo sucedió con HP Alpha para los planetas que orbitan Beta, un punto soleado en un eternamente cielo naranja. Y en los momentos en que la estrella Beta estaba solo en el cielo nocturno, la superficie de HP 02017 se convertía en un paisaje misterioso y surrealista, tan iluminado como el crepúsculo náutico, pero proyectado en los resplandores anaranjados del amanecer y el atardecer, incluso al mediodía de Beta. El planeta en sí estaba orbitado por dos lunas, una de las cuales se parecía a la luna de la Tierra en tamaño y distancia, y una segunda luna más pequeña que orbitaba mucho más lejos, que tenía una superficie más reflectante y, por lo tanto, aparecería más brillante en el cielo nocturno que su luna hermana. Pero en casi todos los demás aspectos, el planeta era casi idéntico al mundo natal de sus futuros colonizadores. Poseía océanos de agua líquida, continentes sólidos, una fuerza gravitatoria del 96% de la Tierra y una atmósfera que actualmente era inhabitable, pero no por mucho. La introducción de algas y microorganismos fotosintetizadores en los mares del planeta pronto reduciría el dióxido de carbono y aumentaría el oxígeno en la atmósfera, además de permitir un efecto invernadero para calentar el planeta en condiciones sostenibles y habitables. Una vez que este proceso estuvo en marcha, comenzó la siembra de la vida. Primero llegaron los microbios y minúsculos animales del suelo, seguidos de las plantas. Se formaron biomas en varios lugares, como pastizales, llanuras, bosques, tundras y selvas, y se seleccionó una amplia gama de vegetación para sostener el bioma del planeta. Principalmente plantas con flores, así como árboles que dieron frutos o semillas comestibles y eran de valor para los colonizadores. También eran necesarios otros organismos. Los descompositores como los hongos y los invertebrados eran vitales para el reciclaje de la materia orgánica muerta. También se introdujeron insectos polinizadores como abejas, avispas, moscas, mariposas y polillas para permitir que las plantas prosperaran y se reprodujeran. Los océanos fueron sembrados de algas, corales y plancton, así como de varios invertebrados como pequeños moluscos y celentéreos, y pronto también tuvieron muchos biomas marinos florecientes. Pronto este mundo estaría lleno de vida, prosperando, creciendo y formando relaciones complejas en sus propios términos. Y no pasó mucho tiempo hasta que finalmente llegó a parecerse a la Tierra, con una tierra verde y un cielo azul, aunque se tuviera un sol y una luna adicionales. Era un mundo exuberante y acogedor para la vida, con sus organismos trasplantados desempeñando sus funciones naturales, como lo harían en la Tierra. Pero a pesar de su biodiversidad introducida, no había vida vertebrada en ninguna parte del planeta recién terraformado. Excepto uno. Chrysetulus griseus, el hámster enano chino, era un minúsculo roedor traído a bordo de las naves coloniales como animal de laboratorio, utilizado para la investigación.
Pequeños, adaptables, fáciles de manejar y capaces de sobrevivir en las poblaciones de las naves durante su largo viaje interestelar, eran un sujeto de prueba ideal para evaluar la habitabilidad de los biomas para formas de vida más complejas y, finalmente, humanos. Para evitar que invadieran todo el planeta, fueron introducidos en un pequeño ecosistema aislado, en una isla que había sido sembrada con varios biomas. Allí, pequeñas poblaciones reproductoras fueron enviadas desde la órbita en cápsulas de lanzamiento y liberadas en un mundo completamente nuevo, como pioneros experimentales en el mayor logro de la humanidad hasta el momento. Fueron los primeros sujetos de prueba en ser liberados y establecidos en el planeta, antes de que la humanidad pusiera un pie en su nueva creación, un nuevo Edén para que la humanidad comenzara de nuevo y construyera una civilización a medida que se extendía por las estrellas. Por desgracia, no fue así. Por razones desconocidas, la humanidad se vio obligada a abandonar el proyecto y pronto abandonó el mundo, para nunca volver a pisarlo. Desaparecerían en las estrellas de donde vinieron, y dejarían atrás un proyecto inacabado, un proyecto que, a su debido tiempo, se completaría y adquiriría una diversidad que sus creadores nunca habrían imaginado. ¿Qué pasó con el hombre después de su partida? Eso nunca tuvo una respuesta. Si tuvieron éxito en su misión en algún otro mundo terraformado, no pudieron colonizar otros sistemas solares y simplemente regresaron a la Tierra, o tal vez, incluso, se extinguieron por completo a lo largo de los eones. Ellos mismos son solo otro experimento fallido en la larga historia de la Tierra. Evolución que vino y se fue como una chispa aleatoria e intrascendente, cuyo destino final ya no era relevante, en lo que respecta a su mundo construido. Todo lo que importaba era que este planeta nunca más sería tocado por la mano del hombre, dejado atrás para resistir los procesos de la naturaleza. En unos pocos milenios, el nivel del mar descendería, conectando la isla experimental con el continente mediante una serie de puentes terrestres, y los pequeños roedores pioneros pronto se extenderían por todos los continentes, cruzando puentes terrestres expuestos por la disminución del nivel del mar y conquistando el continentes uno tras otro. Sin competencia, sin depredadores, mucho espacio para vivir y abundante comida, el planeta era suyo. Todos ellos, un experimento fallido para el hombre, pero un tremendo triunfo para el modesto y minúsculo mamífero que pronto dominaría el planeta. Abandonados por sus precursores, se quedaron atrás en este próspero mundo nuevo, para pasar el resto de sus vidas viviendo en su propio paraíso. La repentina introducción de una nueva especie en un mundo sin controles sobre su población ciertamente no iba a comenzar como algo fructífero. Sin depredadores, competencia o restricciones ambientales a su número, la conquista inicial casi terminaría en un desastre y acabaría con este mundo en desarrollo, incluso antes de que pudiera comenzar. Las poblaciones explotarían en millones, ya que los hámsters se alimentaban de la rica abundancia de plantas, semillas e insectos, diezmando sus poblaciones hasta que no hubo suficiente para sostener a los voraces roedores, que rápidamente morirían de hambre en masa. Esto conduciría a la extinción temprana de un número significativo de plantas e invertebrados, incapaces de adaptarse a la avalancha de un problema externo mucho mayor de lo que podían enfrentarse. Pero otros persistieron, y algunos hámsteres sobrevivirían, y el proceso se repetiría por todas partes. Un ciclo de auge y caída que alteraría en gran medida los ecosistemas en los primeros milenios. Sin embargo, hacia los 10.000 años, los hámsters habían alcanzado un equilibrio en el planeta. Los organismos de los que se alimentaban se habían adaptado a su presencia, ya sea huyendo mejor de ellos, defendiéndose mejor de ellos o simplemente reproduciéndose en cantidades tan asombrosas que no todos podían ser consumidos. Como tal, los hámsters criaron menos y sus poblaciones se nivelaron a medida que el ecosistema evolucionó para mantenerlos bajo control, la naturaleza defendiéndose de lo que podría haberse convertido en una introducción desastrosa de una especie invasora, en un orden completamente nuevo, donde los antiguos invasores eran solo otra pieza del rompecabezas ecológico. Pero los rápidos ascensos y descensos de la población de hámsters tendrían otro efecto, mucho más impactante, en la historia de la evolución del planeta. Dado que las poblaciones en su punto más bajo requerirían una cantidad significativa de endogamia para recuperarse, comenzaron a surgir mutaciones en la población. Las anomalías graves y perjudiciales que provocaban enfermedades paralizantes se eliminarían rápidamente, pero otras, incluso más sutiles y beneficiosas, formarían gradualmente el catalizador de cambios mayores. Unos pocos genes aquí y allá alterarían la fisiología de los hámsters, en una exhibición de formas diferentes.
Los mutantes inusuales seguían siendo una especie, pero tenían varios rasgos que se mezclaban y combinaban entre ellos, para bien o para mal, y algunas combinaciones se volverían ventajosas para una población específica, se volverían estables a medida que sus descendientes se reprodujeran y pronto se convertirían en sus propias subespecies distintas. Y durante los próximos 5 millones de años, esta mezcla y combinación de este desorden evolutivo proporcionaría los catalizadores para la evolución del planeta. Un hámster de orejas más grandes y de color claro podría perder más calor en un clima más cálido y, por lo tanto, sobrevivir en un bioma árido donde otros no podrían. Un hámster con extremidades más largas y una cola de equilibrio más larga podría volverse mejor para trepar a los árboles. Un hámster más grande podría encontrar más comida, defenderse de los competidores o incluso aprovecharse de otros hámsters como alimento. Y así, a medida que sus rasgos de comportamiento se definieron más para adaptarse a sus ventajas fisiológicas, comenzaron a usarlos para evitar la competencia, explotando y especializándose en una fuente de alimento que otros no. La división de nichos. Eventualmente, estas derivas harían que sus genes se volvieran menos compatibles y que su comportamiento favoreciera los apareamientos que ocurrieron dentro de su propia subespecie. Los descendientes hibridados se volvieron menos viables y pronto fueron imposibles por completo, ya que los cromosomas de las diferentes poblaciones ya no podían coincidir entre sí correctamente. En este punto, se habían convertido en especies completamente separadas, que solo podían reproducirse con su propia especie, o producir descendencia cruzada que no podían reproducirse, manteniéndose aislados genéticamente. A medida que las mutaciones beneficiosas se acumulaban en las diferentes especies que habían surgido, a su vez divergían más unas de otras a medida que cada una se adaptaba a un nuevo estilo de vida que tenía menos competencia de los demás. Había numerosas fuentes de alimentos para explotar en los diversos ecosistemas del planeta, y cada especie que podía especializarse para aprovechar mejor cada recurso tenía más posibilidades de prosperar y transmitir sus genes. Y con problemas similares surgieron soluciones similares. A medida que cada especie de hámster evolucionaba para explotar cada fuente de alimento, desarrollarían adaptaciones que eran asombrosamente similares a las de especies no relacionadas en la Tierra. Un ejemplo de evolución convergente. Muchas de las especies de hámsters convergerían rápidamente en otros roedores terrestres. Los comedores de semillas similares a las marmotas y los leones escondían comida bajo tierra, los habitantes de los árboles que comen nueces convergerían fuertemente en las ardillas, los herbívoros de patas largas que se alimentaban en el suelo del bosque se asemejarían a los autíes y los maras, mientras saltaban y saltaban, los habitantes de las llanuras desarrollarían patas traseras largas y saltarinas y colas largas para mantener el equilibrio, volviéndose similares a las ratas canguro y los jerbos. Pero en la vacante de otros nichos de mamíferos que habrían tenido competencia en la Tierra, algunas especies tomarían formas que ningún roedor terrestre podría tener. Algunos se especializaron en la dieta insectívora, desarrollaron hocicos más largos y dientes más afilados, y llegaron a ocupar nichos ocupados por musarañas, topos y erizos. Otros, en particular las especies más grandes y agresivas, pondrían su mirada en otra fuente de alimento más abundante. Otras especies de hámsters, lo que haría que se especializaran en ser depredadores a pequeña escala, parecidos a hurones, comadrejas y ratones saltamontes. Y así, la saga pronto salta a 10 millones de años después del establecimiento. El Roedonceno medio, donde el proceso de especiación alcanzó un máximo histórico y produjo una diversidad espectacular, a partir de una especie fundadora. ¿Qué pasará con los descendientes de los hámsters? Me temo que eso lo veremos en el siguiente capítulo, que espero les haya gustado este video más experimental, así que como digo, tomen mucha agua.